Fue durante mi tercer año universitario. Me había mudado a un edificio de apartamentos para estudiantes fuera del campus. La escuela asignó a mi compañero de cuarto porque era solo alguien más que necesitaba a alguien con quien vivir. Al principio, David parecía un buen tipo. Era amable y educado, siempre sonriendo y conversando con otros. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, comencé a notar cosas extrañas en él, pequeñas peculiaridades y comportamientos inusuales que me causaban incomodidad. Todo comenzó cuando David siempre se quedaba en mi habitación, preguntando insistentemente sobre mi vida personal y sacando mis pertenencias, como si estuviera demasiado cómodo haciéndolo. Al principio lo ignoré como una curiosidad inofensiva, aunque me parecía un poco extraño. Pero cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Después, escuchó los ruidos de la habitación de David a altas horas de la noche, que eran voces y movimientos ligeramente preocupantes. Intenté ignorarlos, pensando que solo era David viendo la televisión o hablando por teléfono, pero sabía que algo no estaba bien en el fondo. Una noche, decidí investigar después de escuchar ruidos extraños en la habitación de David. Me deslicé en silencio por el pasillo mientras presionaba mi oído contra la puerta de David para escuchar lo que sucedía dentro. Era extraño lo que escuché. David susurraba para sí mismo con una voz baja y apagada. Por lo tanto, tan rápido como había comenzado, los susurradores se detuvieron y reinó el silencio. Después de eso, escuché a Jeff David mencionar mi nombre. ¿Era consciente de que se encontraba fuera de su alcance? Al día siguiente, me sentí incómodo y seguí pensando en la noche anterior mientras pasaban los días y los ruidos de la habitación de David persistían. Mi paranoia iba en aumento y sentía que David me estaba ocultando algo. Me deslicé rápidamente y en silencio de su puerta. Regresé a mi habitación y me acosté de nuevo en mi cama. ¿Estaba hablando consigo mismo o estaba sonámbulo? No sabía qué pensar de esto. Pero, ¿cómo se dio cuenta de que estaba fuera de su habitación? El comportamiento de David se volvió cada vez más extraño. Comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento, como miradas extrañas y movimientos que parecían un poco secretos. Me desperté a una hora extraña una noche y escuché la voz susurrante de David desde el pasillo, justo frente a mi puerta. Me asustaba mucho y me preguntaba si estaba dormido. Se detuvo el susurro cuando fui a la puerta. Luego, David dijo Jeff una vez más. En esta ocasión, respondí diciendo, sí, ¿estás bien? Solo escuché sus pasos alejarse hacia su habitación porque no respondió. La puerta de mi dormitorio se cerró cuando me desperté la noche siguiente. Escuché cómo se alejaba David por el pasillo. Esto se estaba descontrolando. Al día siguiente tomé la decisión de discutir con él sobre la posibilidad de que estuviera sonambulizando. Le dije que había estado escuchando cómo caminaba por la casa por las noches y que anoche escuché cómo cerró mi puerta. Luego le pregunté si había tenido algún tipo de trastorno del sueño o si había dormido al caminar. Al principio, parecía no saber cómo responder, pero finalmente dijo que sí, que a veces sonámbula. No obstante, no tenía fe en eso. Había algo que no estaba bien. Decidí ir a la habitación de David para encontrar respuestas. Aunque reconocía el peligro, no podía negar la constante sensación de que algo estaba mal. Después de esperar a que David saliera del apartamento, me deslicé a su habitación. Busqué rápidamente cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David porque sabía que no tendría mucho tiempo. Y justo cuando estaba a punto de caer, lo encontré, un pequeño cajón anodino escondido en la parte trasera del armario de David. Al abrirlo, mi sangre se heló al ver lo que contenía. Una colección de fotografías, docenas de ellas, la mayoría de las cuales me mostraban a mí durmiendo y a otro niño que parecía de nuestra edad, todo mezclado. Algunas fueron tomadas tan de cerca que podía ver los poros de mi piel y los pelos de mi cabeza. Al darme cuenta de lo que estaba mirando, me sentí enfermo. David había estado tomando fotografías de mí mientras dormía sin mi conocimiento ni consentimiento. Al enterarme de que había estado viviendo con un voyerista enfermo que durante un tiempo desconocido había estado invadiendo mi espacio privado y violando mi privacidad, me quedé impactado. Quería confrontar a David y exigirle respuestas, pero tenía miedo de lo que pudiera hacer o decir. Así que tomé fotos del contenido del cajón y seleccioné algunas de las imágenes para usarlas como evidencia en su contra. Me mudé,
pero no antes de mostrarle las fotografías que había tomado al departamento encargado de las viviendas estudiantiles. Me dijeron que les permitiera administrar la situación. Afortunadamente, me colocaron en un apartamento diferente con una persona típica que necesitaba un compañero de cuarto. David y yo nunca volvimos a hablar, e incluso ahora, años después, no puedo evitar recordar esas imágenes inquietantes, sus susurros y su caminar sigiloso por la noche. Se suponía que el segundo chico en las fotos era su excompañero de cuarto, pero nunca pude descubrir quién era. Quizás él también fue informado.